¿Qué hubiese pasado si Colón no hubiera llegado a América? ¿Cómo sería el continente americano hoy? Pero más curioso aún es, ¿cómo sería Europa hoy? Zarpamos en este viaje a través del tiempo y el espacio en busca de respuestas a una versión hipotética de la historia, con la ayuda de declaraciones de prestigiosos estudiosos del tema. Una historia que no ocurrió, pero pudo perfectamente haber ocurrido, y hoy nuestra realidad sería totalmente diferente. ¿O no? Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayuda mucho para continuar produciendo contenido de valor. Si por alguna razón, hace más de 500 años, el navegante auspiciado por la corona española no hubiera tocado las costas de este continente, posiblemente la historia del mundo sería otra. Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que el 12 de octubre de 1492, Colón no llegó a América y la historia fue otra. Europa no logró la riqueza, el placer y florecimiento de su cultura y su fe tras la conquista, y el mundo mesoamericano se impuso en un continente que no llegó a ver su población brutalmente diezmada. Y era nuestra herencia una red de agujeros, escribió en medio de la desesperanza el autor de un poema anónimo surgido entre paredes salpicadas de sesos y rojas aguas, con sabor a salitre tras la ocupación española a México, ocurrida en 1519. Si bien este escrito de 1523, recopilado en el libro Visión de los Vencidos, cuenta lo ocurrido en medio del asedio del conquistador español Hernán Cortés a Tenochtitlán, capital azteca, cabe preguntarse qué hubiera pasado si 27 años antes, en octubre de 1492, las naves al mando de Cristóbal Colón no se hubieran topado con América. El historiador venezolano Alejandro López, director del Museo Nacional de Historia, da vuelta al planteamiento y más bien suelta: ¿qué habría pasado con Europa si Colón no hubiera concretado su viaje? Para hacer esta proyección, es decir, el ejercicio de ficción, López explica que es clave analizar la situación de la corona española en ese momento. España estaba comenzando un proceso de reunificación, caracterizado por el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469, lo que implicó la expansión de ambos reinos, que comprendían distintos territorios ibéricos. Además, en 1492, se producía el final de la ocupación musulmana de casi 800 años, así como la expulsión de los judíos de esas tierras. Se buscaba generar una identidad nacional en torno al catolicismo. Había un proceso de control para garantizar la autonomía administrativa. Al expulsar a los judíos, el catolicismo fue la única fuerza política de la península ibérica, por lo que, de no haber llegado el navegante emisario de la corona española, es posible que ésta hubiera continuado su proceso expansivo hacia el norte de África y el Mediterráneo, que eran sus enemigos recién vencidos. En opinión del historiador, la colonización de América estuvo guiada por la necesidad de adhesión de militantes de la fe, pues estaba apenas naciendo el catolicismo español. La iconografía religiosa, los hábitos de adoración y el culto a un único Dios fueron impuestos a los indígenas a través de las órdenes religiosas que llegaron al denominado Nuevo Mundo en la llamada Guerra contra los Infieles. Incluso el investigador mexicano Josué Sánchez se refiere a la doctrina del diabolismo americano, que señaló a los pobladores originarios de practicar hechicería y de ser almas impuras y condenadas que debían salvarse. Esta pugna religiosa produjo tal vez los mayores efectos destructivos en América que la historia haya registrado, afirmó Sánchez en el texto La imposición del diabolismo cristiano en América. Ahora bien,
¿Cómo sería esa Europa sin América? Pues un territorio sin riqueza, sin placer y sin utopía. La invasión a las tierras llamadas las Indias potenció el desarrollo de la Europa occidental. De no haber sido así, Europa estuviera sumida en el oscurantismo. El historiador venezolano se refiere a la riqueza resultante de la explotación descontrolada de piedras preciosas como las perlas extraídas de la actual Venezuela, el oro de los incas en Perú, la plata del Potosí en Bolivia y en Zacatecas y Guanajuato en México. Sin eso, no hubieran activado los ritmos mercantiles y preindustriales del siglo XV, que fueron posibles gracias a todo lo que se sacó de América. El intelectual uruguayo Eduardo Galeano escribió en su célebre libro Las venas abiertas de América Latina: el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. Según cuenta Galeano, a manera también de ejercicio de imaginación, algunos bolivianos afirmaban que con toda la plata extraída de Potosí se hubiera podido construir un puente hasta España. Pero no todo era enriquecimiento material. Las nuevas tierras permitieron también el deleite y el placer. Esto es fundamental para entender a Europa. No le damos el valor que tiene al cacao, al azúcar y al tabaco en la activación del sistema nervioso central, y Europa no hubiera tenido placer sin América. El escritor Svetan Todorov, en su libro La conquista de América, el problema del otro, se refiere al deseo de hacerse rico y la pulsión de dominio como motivos del comportamiento de los extranjeros, y a la idea de que los indígenas eran inferiores y estaban a medio camino entre los hombres y los animales. Para él, esta premisa es básica para entender la destrucción que hubo. Según Todorov, es posible que durante la conquista y la colonia haya muerto por lo menos el 90% de la población que existía en ese momento, es decir, unos 70 millones de personas. Las causas: crímenes, maltratos y enfermedades hasta entonces desconocidas. Ninguna matanza del siglo XX puede compararse con esta hecatombe. Y bien, ¿qué sería de América? En la actual América había un ritmo histórico intenso. En Mesoamérica la cultura dominante era la azteca, un imperio entendido en los términos occidentales, surgido de la alianza de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Los aztecas iban más allá de la actual Centroamérica. Tenían opción de llegar hasta Panamá ante la decadencia de la cultura maya ubicada en Guatemala y sur de México. Kilómetros más al sur, por la cordillera oriental de los Andes, en la actual Colombia, se encontraban los chibchas, que tenían un florecimiento interesante en los años de la llegada de Colón y que pudieran haber llegado hasta el Istmo de Panamá buscando una salida marítima hacia el Atlántico. En los Andes también se encontraban los incas, el sistema social, político y administrativo más eficiente que existe en la América preinvadida, que según el director del Museo Nacional de Historia venezolano, posiblemente hubiera llegado a la pampa argentina. Por otra parte, los caribes estaban dominando los mares y la costa norte de Venezuela, Brasil, Guyana y Surinam. En cuanto a Estados Unidos, igualmente hubiera sido tocado por la cultura centroamericana o por las potencias nórdicas en el caso de que no hubieran llegado los ingleses. Desde su punto de vista, el historiador venezolano Alejandro López afirma que América Latina hubiera sido un mundo mesoamericano, porque era el que tenía las mayores áreas de influencia y posibilidades de expansión. Si esto hubiera ocurrido, tal vez los 10 presagios que tuvieron los aztecas antes de la llegada de los españoles y recogidos por Fray Bernardino de Sahagún no hubiesen ido más allá de ser profecías no cumplidas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que sería América hoy sin la llegada de los invasores de la época de la conquista? Comenta tu versión de la historia, te leo y generamos el diálogo.
¿Quiénes fueron peores, los incas o los españoles? La respuesta a esta pregunta es compleja y requiere de una comprensión desprejuiciada, objetiva y crítica, basada en un enfoque histórico saludable. ¿Quiénes fueron peores? Esta pregunta nos la hizo un suscriptor hace varios días y nos dimos a la tarea de investigar para recabar información que nos permitiera acercarnos a las verdades, al menos a las más obvias, sin descubrir el agua tibia, pero argumentando realidades que a unos molestarán y a otros les gustarán. Entonces, ¿qué imperio fue más cruel en América del Sur, el español o el inca? No te pierdas ni un minuto de este video para que al final puedas aportar en un diálogo respetuoso y desprejuiciado con la comunidad. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Comparar la crueldad de los incas con la de los conquistadores españoles es muy complejo debido a las diferencias de los contextos culturales, políticos y económicos de ambos grupos. Ambas civilizaciones emplearon tácticas brutales para expandir y mantener su poder, pero los métodos y las magnitudes de sus acciones variaron. Intentaremos entonces, siendo objetivos, conducirnos a posibles respuestas. Comencemos por los conquistadores incas. Los incas emplearon métodos de represión y castigos severos contra las etnias que resistían su dominio. Esto incluía ejecuciones públicas y torturas para disuadir la rebelión. La política de reasentamiento forzado de comunidades, conocidas como mitimaes, desarraigaba a poblaciones enteras y las reubicaba en regiones lejanas para debilitar su capacidad de rebelión y fortalecer el control incaico. Las etnias conquistadas estaban obligadas a pagar tributos y proporcionar mano de obra para proyectos de infraestructura, lo cual podía ser extremadamente extenuante y llevar a la explotación. Durante las guerras de expansión, los incas no dudaron en emplear tácticas militares brutales, como asedios prolongados, destrucción de cosechas y verdaderas masacres de poblaciones rebeldes. Los incas castigaban con dureza cualquier forma de rebelión. Las represalias incluían la ejecución de líderes rebeldes y castigos colectivos a comunidades enteras. Veamos ahora a los conquistadores españoles. Los conquistadores españoles utilizaron la violencia para subyugar a los pueblos indígenas. Esto incluyó también masacres, destrucción de aldeas y la brutal represión de cualquier resistencia. El sistema de encomiendas permitía a los españoles explotar a los indígenas como mano de obra forzada, lo que llevó a condiciones de trabajo extremadamente duras y a la muerte de muchos indígenas por agotamiento, enfermedades y maltratos. La llegada de los españoles trajo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, a las cuales los indígenas no tenían inmunidad. Aunque los efectos de estas enfermedades ocurrieron de manera involuntaria, causaron la muerte de muchos indígenas, devastando poblaciones. Los españoles emplearon torturas y ejecuciones públicas para intimidar y controlar a la población indígena. Además, forzaron a las comunidades indígenas a vivir en reducciones, aldeas controladas donde eran vigilados y obligados a trabajar bajo condiciones opresivas. Hagamos una comparación preliminar. La crueldad incaica se enfocaba principalmente en el control y la integración de las etnias conquistadas. Aunque sus métodos eran brutales, su enfoque incluía también la integración cultural y la administración eficiente. Por su parte, la crueldad española, combinada con las enfermedades traídas de Europa, tuvo un impacto demográfico muy fuerte en las poblaciones indígenas. La explotación económica y la violencia física marcaron el período de la conquista y la colonización. Hablemos ahora de contexto y motivos. La crueldad incaica estaba enmarcada en la expansión territorial y el control administrativo del imperio. Los incas buscaban integrar a los pueblos conquistados dentro de su sistema político y económico. Por su parte, la crueldad de los conquistadores españoles estaba impulsada por la búsqueda de riquezas, el saqueo de recursos y la evangelización. La violencia y la explotación fueron herramientas para asegurar el control y maximizar las ganancias. Analicemos ahora la perspectiva histórica. La leyenda negra sobre los españoles fue en parte promovida por sus rivales europeos, destacando las atrocidades cometidas en América para desacreditar al Imperio español.
La crueldad incaica es menos conocida en comparación, pero los registros arqueológicos y las crónicas históricas muestran que también utilizaron tácticas brutales para mantener su poder. Como podemos apreciar, tan brutales fueron unos como los otros. Seamos realistas. Con todo esto, y dialogando con algunos colegas, varios de ellos peruanos, surgió el hecho de que en Perú existe un orgullo muy grande por el Imperio Inca, a pesar de las atrocidades cometidas por este. Y eso es un tema muy interesante que debemos analizar con mente fría y muy objetivamente, además de respetuosamente, pues en muchos otros países se hacen la misma pregunta. Analicemos. El orgullo por el Imperio Inca en Perú y la percepción negativa hacia los conquistadores españoles son fenómenos complejos que involucran aspectos históricos, culturales y psicológicos. Aquí hay algunas razones por las cuales estas actitudes prevalecen. El Imperio Inca es visto como una parte fundamental de la identidad nacional peruana. Las contribuciones culturales, arquitectónicas y tecnológicas de los incas, como Machu Picchu por ejemplo, las terrazas agrícolas y los caminos, son motivo de orgullo. A pesar de la brutalidad en sus métodos de expansión, los incas lograron un imperio avanzado y bien organizado, lo cual es admirado como un logro de la civilización andina. La historia del Imperio Inca se considera una época dorada antes de la llegada de los europeos. Esto se ve como un tiempo de grandeza y autonomía, en contraste con el período de colonización española. Después de la independencia, hubo un esfuerzo por reconstruir la identidad nacional, lo que llevó a un enfoque en el pasado prehispánico y en destacar el legado incaico como símbolo de resistencia y orgullo. Analicemos ahora la percepción negativa hacia los españoles. La brutalidad de la conquista española, el trabajo forzado y el impacto de las enfermedades traídas por los europeos son recordados como episodios de sufrimiento y explotación. Los españoles impusieron su religión, destruyeron templos y símbolos culturales indígenas y reprimieron prácticas religiosas y culturales locales, lo cual es visto como una pérdida irreparable, aunque los incas desarrollaron el mismo proceder a medida que conquistaban otras etnias. La leyenda negra promovida por los rivales europeos de España subraya los abusos y crueldad de los españoles en América, lo cual ha influido en la percepción histórica. Además, la percepción negativa hacia los españoles ha sido acentuada en los tiempos modernos con el movimiento de reivindicación de las culturas indígenas y una revalorización de su historia y sufrimiento bajo el dominio colonial español. Analicemos los factores psicológicos y sociales. La narrativa fundacional del Imperio Inca con figuras míticas como Manco Cápac y Mama Ocllo crea un sentido de origen noble y heroico que es celebrado y mitificado. Por otro lado, el relato más realista de la historia de los incas se cuenta a menudo en términos heroicos, destacando su resistencia y logros frente a los adversarios. Existe un factor fundamental para entender la mirada negativa hacia los conquistadores españoles y es la distancia temporal y el sentimiento de pertenencia. Los peruanos modernos pueden sentirse más conectados culturalmente con el legado inca que con los conquistadores españoles, especialmente considerando que muchas tradiciones y costumbres indígenas aún perviven. Las atrocidades cometidas por los incas están más distantes en el tiempo y por lo tanto pueden ser vistas de manera más abstracta o incluso romantizada, mientras que los abusos coloniales están más cerca en la memoria histórica y tienen una documentación más extensa y detallada. Veamos la complejidad histórica de todo esto. Es importante reconocer que la historia es compleja y que ambas narrativas, tanto la de los incas como la de los españoles, tienen matices. La mayoría de los peruanos modernos son mestizos, con herencia tanto indígena como española. Esta herencia mixta puede generar sentimientos encontrados y narrativas históricas conflictivas. Por otro lado, la manera en que la historia se enseña y se narra en las escuelas y los medios de comunicación influye fuertemente en las percepciones colectivas. En Perú, hay un fuerte énfasis en el legado incaico como parte del orgullo nacional. Entonces, llegados a este punto y siendo objetivos, realistas y desprejuiciados, ¿cuáles fueron peores? ¿Los invasores incas o los invasores españoles? Llegamos a la reflexión final haciendo evaluación crítica de las fuentes históricas. En la era de la información, donde las versiones de la historia están al alcance de un clic,
es fundamental que la sociedad moderna desarrolle una capacidad crítica para analizar y evaluar las fuentes históricas. La historia, como un legado del pasado, no es una verdad absoluta. En cambio, es una construcción que a menudo refleja las motivaciones ideológicas, sociales y políticas de quienes la cuentan. Para entender verdaderamente nuestro pasado y cómo nos ha moldeado, debemos ser conscientes de la complejidad y la subjetividad inherente en la narración histórica. Cada fuente histórica proviene de un contexto particular y tiene sus propias motivaciones. Estas motivaciones pueden estar influenciadas por intereses ideológicos, sociales o políticos que buscan resaltar ciertos aspectos del pasado y minimizar otros. Los relatos históricos pueden estar moldeados por ideologías que buscan justificar o legitimar ciertos eventos o figuras históricas. Por ejemplo, los textos que celebran la grandeza de un imperio a menudo omiten las brutalidades cometidas durante su expansión. Las narrativas históricas también pueden ser manipuladas para servir agendas políticas contemporáneas. Por ejemplo, un régimen puede enfatizar ciertos episodios históricos para consolidar su poder o legitimar sus políticas. Además, las versiones de la historia pueden ser moldeadas por el deseo de conectar con la identidad cultural o nacional. Esto puede llevar a la idealización de figuras o periodos históricos que refuercen un sentido de orgullo y pertenencia. Por eso, para evitar ser guiados ciegamente por versiones manipuladoras de la historia, es fundamental adoptar un enfoque crítico y objetivo. Debemos analizar la procedencia de la fuente histórica, preguntarnos quién la creó, con qué propósito y en qué contexto. Esto ayuda a identificar posibles sesgos y entender las intenciones detrás del relato. Por otra parte, debemos comparar diferentes versiones del mismo evento histórico. Al contrastar distintas perspectivas, se puede obtener una visión más completa y matizada. Es importante considerar tanto las versiones que celebran ciertos aspectos como aquellas que critican o cuestionan el mismo periodo. Además, se deben examinar las contradicciones entre diversas fuentes. Las discrepancias pueden ofrecer pistas sobre la verdad subyacente y los intereses en juego. La historia no es un conjunto estático de hechos inmutables, sino una narrativa construida que puede cambiar a medida que se descubren nuevas evidencias y se revisan viejas interpretaciones. Reflexionar sobre la manera en que se cuenta la historia nos permite entender las múltiples facetas de un evento histórico, pudiendo formarnos una perspectiva más completa y equilibrada. Esto no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino también a contextualizar las decisiones y actitudes del presente. Fomenta habilidades de pensamiento crítico y evaluación en otros aspectos de la vida. Nos enseña a cuestionar, investigar y formar juicios basados en evidencia en lugar de aceptar pasivamente la información. Reconocer la diversidad de experiencias históricas y la complejidad de los relatos puede fomentar una mayor empatía y respeto por las diferentes perspectivas y experiencias. Esto es esencial para construir sociedades más inclusivas y justas. No olvidemos que la historia es una construcción humana, influenciada por las motivaciones, intereses y perspectivas de quienes la cuentan. Para ser realmente conscientes y críticos de nuestro pasado, debemos ir más allá de las versiones superficiales y buscar una comprensión más profunda y matizada. Evaluar cada versión de la historia, identificar los intereses detrás de las narrativas y analizar las contradicciones nos permite construir una visión más precisa y enriquecedora del pasado. Al hacerlo, no solo entendemos mejor nuestra historia, sino que también desarrollamos habilidades críticas que enriquecen nuestra capacidad para enfrentar los desafíos contemporáneos. Llegados ahora a este punto, viendo que ambas partes analizadas fueron realmente brutales, ¿no crees que vale la pena dejar atrás ciertas rencillas y rencores y centrarse en una continuidad en unión y armonía, reconociendo las verdades y asumiendo que los tiempos han cambiado y que el pasado ya no se puede modificar?
pero el futuro depende en gran medida de nuestras capacidades y actitudes para que sea luminoso. Te leo en los comentarios. Regálanos también un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.